Hola, mi amigo querido, qué alegría saludarte. Sé que la vida no siempre es como quisiéramos que fuese. Sé que hay corazones tristes, gente adolorida, gente sufriendo. Sé también que hay gente feliz, exuberante. No te desanimes, no te desesperes. Estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Cristo va a volver. Le va a colocar un punto final a la historia del pecado y el mal no se levantará por segunda vez. Mientras tanto, confía en el amor de Dios. Esta semana vamos a la lección número 7 para el 15 de febrero del año 2025 y el título de la lección es El problema del mal. El propósito de la lección es mostrarnos por qué existe el mal en un mundo que cuando salió de las manos de Dios era un mundo perfecto. ¿Cómo puede un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios perfecto permitir o aceptar la existencia del mal? Y si Dios te ama, ¿por qué permite que el mal te alcance? ¿Por qué no te libra del mal? Entonces vamos a la primera parte de este estudio con una pregunta bíblica que el profeta hizo. ¿Hasta cuándo, Señor? Aquí veremos que el mal es una realidad inevitable. Por más que querramos o no, el mal existe. Si aceptas o no, el mal existe. Y a lo largo de la historia, filósofos, teólogos, pensadores y hasta la gente del pueblo siempre ha pensado, ¿qué es el mal? ¿Dónde comenzó el mal? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué existe el mal? Y generalmente el ser humano común relaciona el sufrimiento, las dificultades por las que pasa con algún mal que posiblemente él pueda haber hecho. Bueno, entonces todas esas cosas van a ser explicadas en el estudio de esta lección. Primero, leo Job 30:26 y dice así: Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. ¿Por qué Job dice estas cosas? Porque él era un hombre perfecto, y quien dijo que era perfecto fue el propio Dios. Pues que los hombres digan que somos buenos, puede ser, ellos se engañan, no conocen nuestra vida interior. O que nosotros mismos digamos, soy bueno, eso es propio del ser humano egoísta, mentiroso, que no es capaz de mirar sus propias flaquezas. Pero que Dios diga de alguien que este es perfecto, eso sí, porque Dios conoce todo. Y Dios dijo con relación a Job, mi hijo es perfecto, varón perfecto. Y ese varón perfecto, cuando le vino la calamidad, el sufrimiento, el dolor, murieron sus hijos, se incendió su hacienda, le vino una sarna de los pies a la cabeza, estaba muriendo despreciado, abandonado por todo el mundo. E inclusive los pocos amigos que tenía vinieron para acusarlo, para decirle, eres pecador, estás sufriendo porque has pecado, porque nadie que está bien con Dios sufre. Miren la mentira teológica, nadie que está bien con Dios sufre, como nadie que está bien con Dios sufre. ¿Y por qué Job sufría? ¿No estaba bien con Dios? Y bien con Dios en la opinión del propio Dios. Ahí él se pregunta, cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. ¿Por qué Job esperaba el bien? Porque pues, si andaba en los caminos de Dios, esperaba el bien y le vino el mal. Esperaba la luz, le vino la noche. Sigo leyendo otro texto más. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿No es esta una pregunta que tú te haces con frecuencia?
tú andas en los caminos de Dios, le has entregado la vida a Dios, hace poco tiempo te has bautizado. Y en lugar de que las cosas te vayan bien, porque eso es lo que te prometieron los hombres, o tú mismo sacaste la conclusión de que si andas en los caminos de Dios, todo te va a ir bien. Y de repente ahora empiezas a andar en los caminos de Dios y en lugar de que las cosas anden bien, andan mal. O por lo menos andan peor de lo que andaban antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Cuando miras a los otros pecadores que no quieren saber nada de Dios, les va bien, tienen que comer, tienen un carro nuevo, pueden comprar una casa, y tú no. ¿Por qué? Esta pregunta ha inquietado a los hijos de Dios a lo largo de la historia. Y ahora leo Mateo 27, 46. Esto sucedió con Jesús. Él era el Dios, se hizo hombre, vino a esta tierra para morir por nosotros. Y cerca de la hora, leo el texto, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que si Jesús, siendo el propio Cristo, en un momento de su vida en que todo estaba oscuro, en que el dolor, el sufrimiento lo alcanzó, porque él estaba sufriendo por causa de nuestros pecados. Él estaba llevando sobre sus hombros lo que nosotros merecíamos, la muerte. Pero en ese momento él se preguntó, ¿dónde estás, Dios mío? Entonces, ¿cómo es que nosotros, seres humanos, en algún momento de la vida también no nos vamos a preguntar, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? Y tú sabes que hay momentos tan dolorosos, el sufrimiento es tan intenso, que tú puedes llegar al punto de maldecir a Dios, o de echar todo para afuera y decir, bueno, se acabó mi fe, se acabó la iglesia, se acabó todo, porque no te entiendo, Dios mío. Te sirvo, te amo, te obedezco, intento caminar en tus caminos y mira lo que me pasa, no, ya no quiero más. Y ahí viene el enemigo aquí en el oído. Vete, no, todo esto es mentira, todo esto es... Entonces vienen los amigos, ahí te comienzan con la filosofía del dolor y eso, y aquello, lo otro. Te confunden y te vas, te desanimas. Oh querido, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos si Dios es bueno? Vamos a la segunda parte del estudio. Hay muchas cosas que no conocemos. El mal es un misterio. El mal es un misterio. Y para eso leo Job 38, 4 al 6. Job, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento y en medio de la burla de sus amigos, de la acusación, de la condenación de sus amigos, porque sabes, cuando una persona está sufriendo, no vayas a tratar de explicarle nada, simplemente coloca tu mano en su hombro, ora por él, para que Dios le dé fortaleza. Pero los amigos no hicieron eso. Los amigos fueron donde Job, Job, estás sufriendo porque has pecado, tienes algún pecado oculto, porque Dios no te castigaría de esa manera, porque ellos relacionaban el sufrimiento, el dolor con el castigo divino. Entonces, Job le pregunta a Dios, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Y delante del por qué, mira la respuesta de Dios. Job 38, 4 al 6 dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Oh querido, en otras palabras, Dios le estaba diciendo a Job, tú no tienes capacidad humana de entender el misterio del dolor. Yo quisiera explicártelo, pero por detrás de la creación, por detrás de todo lo que tú ves, hay cosas que nunca podrás entender. Mucha gente se pregunta, ¿qué haremos en el cielo? Ya no habrá trabajo. No. ¿Quién dice que no habrá trabajo? Habrá trabajo, pero el trabajo no será cansador como es en esta tierra. Será un placer trabajar. Pero también tendremos la eternidad toda con Dios, con Jesús,
para entender misterios que en esta tierra no hemos entendido. Y entre ellos el misterio del dolor, el misterio del mal. Ahí entenderemos todas las cosas que en esta tierra no entendemos, cosas que desconocemos. Esto nos lleva a la tercera parte del estudio sobre el teísta escéptico. Teísta es una persona que cree en Dios. Escéptico es una persona que duda de todo. Entonces, ¿quién es el teísta escéptico? Porque parece una incoherencia esta expresión. Porque si cree en Dios, ¿cómo duda de todo? El teísta escéptico es llamado aquel que cree en Dios, pero duda de su capacidad humana de entender a Dios. Y vuelvo a repetir aquí un ejemplo que ya hice en una lección pasada. Martín Lutero usaba esa ilustración. Decía que Dios es como todo el agua del mar y nuestra cabecita es como un vaso. ¿Cómo hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo entender a Dios con nuestra mente humana? Y eso lo decía Isaías. Por eso leo Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué cosa, ¿no? Un grande predicador del siglo anterior decía, muéstrame a un gusano que pueda entender a un hombre, y yo te mostraré un hombre que pueda entender a Dios. Es imposible, querido. Dios es Dios. Nosotros estamos en la tierra, Él está allá arriba en los cielos. Solo que cuando estás triste, adolorido por la vida, sal una noche y mira el cielo, las estrellas, la luna, y contempla el amor de Dios. Dios te ama. ¿Por qué existe el mal? ¿Sabes por qué? Lo vamos a analizar un poco más adelante. Porque Dios en su amor te dio libertad. Le dio a Adán y Eva libertad. Porque el amor combina con libertad. Porque el amor es libertad. Infelizmente, Adán y Eva usaron mal su libertad. Y empezó el mal en esta tierra. El mal es el apartamiento voluntario del bien. El alejamiento voluntario de Dios. Te vas, abandonas a Dios, entras al territorio del mal. Y aquí estamos sufriendo con el mal, sin poder entenderlo. Sigo leyendo Salmo 73, 15 al 17. Dice así. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Para saber qué? Para saber por qué existe el mal. Para saber por qué los justos sufren y los pecadores parece que prosperan. El salmista no podía entender. Y él dice, si yo dijera con mis palabras alguna cosa, estaría engañando a las personas. Duro trabajo fue para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios. Interesante, esta expresión, mira lo que el salmista está diciendo, no entiendo. Y si quiero explicarlo, no puedo. No entiendo el origen del mal, no entiendo por qué existe mal. No entiendo por qué un Dios bueno permite que el mal exista, no entiendo. Hasta que entré al santuario. Y cuando entré al santuario, ¿qué pasó? ¿Recibió la explicación divina? No. Recibió paz.
Porque en el santuario tú recibes la paz de Dios porque estás en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Pero aquí también hay una expresión escatológica que tiene que ver con el tiempo, el fin. En el santuario celestial, hoy día está en juicio el mal. Y saliendo del santuario, el Señor te explicará por qué el mal te hizo sufrir. Ve a la casa de Dios. Pasa tiempo con Dios. Únete al pueblo de Dios. Cultiva la esperanza en tu corazón. Y un día vas a entender por qué el mal te hizo sufrir cuando tratabas de andar en los caminos de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio hablando de la defensa del libre albedrío. Oh, querido, la libertad tiene un precio. El amor también tiene un precio. Dios nos amó y nos dio libertad. Pero por darnos libertad, Él sufre dolor. Porque Dios te ama y no puede verte sufrir. ¿Tú crees que cuando tú estás sin empleo, el otro día, ya conté hace mucho tiempo una experiencia, yo bajaba del tren en San Pablo, en la estación, y siento que un hombre me llama, Pastor Bullón, Pastor Bullón. Y me volteo y yo no conocía a esa persona. Pero él me dice, Pastor, por favor haga una oración conmigo. Le digo, sí, voy a orar. No, yo quiero que ore conmigo aquí. Pero había a las 5, 6 de la tarde tanta gente en la estación del tren que no. Pero nos fuimos atrás de una columna y me contó una historia. Pastor, ore por mí porque no hay nada que comer en casa. Y esta mañana yo salí de casa prometiéndole a mi esposa, a mis hijitos, que yo volvería llevando alguna cosa, pero ya pasó el día, se acabó el día. Estoy aquí solo con el dinero en mi pasaje de vuelta para casa. No he conseguido nada. Estoy volviendo sin nada y sé que mi esposa y mis hijos están con hambre en la casa. Y qué bueno, yo me estaba preguntando, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? Y de repente lo veo a usted, Pastor, ore por mí, por favor. Hice una oración con él. Pero después de orar le dije, mira, ¿estás con prisa? No, Pastor. Entonces vamos a salir de la estación. Tiene que haber un supermercado por aquí. No, Pastor, no se moleste. No. Tú has prometido a tu familia que volverías llevando algo y vas a volver. Y fuimos efectivamente, a 50 metros de la estación había un mercado. Entramos, le hice algunas compras. Él me abrazó. Con las 2 bolsas en su mano se fue. Yo lo vi perderse en la multitud. Me emocioné, ¿sabes? Porque tú tal vez eras esa persona. Porque mientras vivamos en este mundo, el mal nunca podrá ser entendido. Pero Dios nos dio libertad y nosotros usamos mal nuestra libertad. Y por causa del mal uso de la libertad, el pecado entró al mundo. Y hoy hasta los justos sufren dolor. Yo quisiera encontrarme con ese hermano algún día. No sé si lo voy a hacer, pero en el cielo con toda seguridad. Y él me va a contar la historia. Porque tú puedes sufrir hoy y mañana. Pero no vas a sufrir siempre, querido. Dios va a hacer maravillas en tu vida. Tú puedes estar sin empleo hoy o mañana, pero Dios te va a ayudar a encontrar un buen empleo. Dios nunca abandona a sus hijos. Leo Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Ese es el plan. Dios quiere lo mejor para ti. Escoge a Dios. Ahora, no es que cuando escojas a Dios ya se va a resolver el problema. Porque esto es así, mira, querido. Esto funciona de una manera interesante. A veces, vamos a decir, un gobierno, un país cambia de gobierno, solo por un ejemplo. Y prometió que va a mejorar el país, que las cosas... Y el nuevo gobierno entra. Pero las personas quieren que al día siguiente ya todo haya cambiado. No es posible, querido. Porque así como el mal lleva tiempo para entrar, lleva tiempo para salir. Y el bien lleva tiempo para entrar. Entonces Dios te va a reconstruir, pero ten paciencia. Dios te va a encaminar en sus caminos, pero calma, paso a paso. Dios te va a orientar, pero te va a llevar a pastos verdes y aguas tranquilas. Usa bien tu libertad, escoge sabiamente. Vamos a la parte final de este estudio. Amor y maldad. ¿Durará el mal para siempre? No. El mal nunca va a durar eternamente, ¿no? La Biblia es categórica. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira que Pablo no dice aquí que en esta tierra no vas a tener problemas. Dice que los problemas que tengas en esta tierra van a pasar y que lo poco de felicidad que alcances en esta tierra no es comparable con toda la felicidad que vas a tener en el cielo. Entonces calma, espera un poco. Leo ahora Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal se acabará. El mal no durará, no convivirá con el bien eternamente. Cristo viene y le va a colocar un punto final a la historia del pecado. Mientras ese día no llegue, tómate de la mano de Jesús. Los vientos soplan, tómate la mano de Jesús. La noche llega, tómate la mano de Jesús. El dolor llega, tómate la mano de Jesús. Finalmente, serás victorioso en Cristo. Dios te bendiga, un abrazo.